Ahí estamos. Bueno, a mí me surgió con los que los compañeros me fueron entregando, en la pregunta 5 que yo les había puesto cómo se debía conectar un electrocardiógrafo en el cuerpo. Hubo muchas variaciones, algunos me respondieron muy bien, otros mazo y otros mal, pero no importa. La idea es esta, ver cómo se entendió esta parte y reforzar los conceptos y los conocimientos de puntuales. El resto de qué era un electrocardiógrafo, qué marcaba cada una de las ondas, la verdad que tuvieron una súper interpretación. Voy a pasar a compartir la pantalla y vamos a hacer un repaso de lo que es la pregunta 5, que era cómo se conectaba un electrocardiógrafo. Así podemos pasar a la parte de las patologías. ¿Sí? Pum, pum, pum. ¿Ahí me ven, chicos? ¿Pudieron ver el fondo de la pantalla? Todavía no, profe. ¿Ahora? Ahora sí. Muy bien. No sé, parece que tarda, tiene un delay. Bueno, esto es lo que habíamos visto, ¿sí? Que está grabado en la clase. Vamos a llegar a la parte de conexión del aparato al paciente. Recuerden que nosotros teníamos 4 cables que iban en las extremidades, ¿sí? Estos cables se dividían en colores, acá en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Europa y en cualquier otro lado, vienen por 4 colores, que son estos 4 colores que ustedes ven acá, ¿sí? Que es rojo, amarillo, verde y negro, ¿sí? Rojo, amarillo, verde y negro. Siempre estas 4, ¿sí? Estos 4 cables van en las extremidades del cuerpo. Existen reglas memotécnicas, como yo les había puesto, les había contado la que uso yo, Flan Ravana. Ravana era una marca en su momento, por ahí algunos no conocen o no saben, pero bueno, Ravana era una marca de Flan. Entonces, ¿por qué digo Ravana? Porque digo rojo, ¿sí? La R de rojo, amarillo, la A de amarillo, ¿sí? ¿Sí? B, ¿sí? De verde, rabana, y negro del cable negro. Y empezaba con el cuerpo, contrario al corazón, es decir, de la mano derecha coloco el rojo, amarillo, verde y negro, en el sentido horario, rabana, ¿sí? Después está Colegio Nacional de Buenos Aires, es otra regla memotécnica, pero es con sentido antihorario. Colegio, ¿sí? Colorado, Nacional, Nacional es de negro, Buenos, ¿sí? ¿Sí? Buenos, de la B corta, en este caso de la pierna izquierda, ¿sí? De Buenos Aires, y el negro iba conectado, perdón, y el amarillo iba conectado en el brazo izquierdo. ¿Por qué les cuento reglas memotécnicas? Porque por ahí son más fáciles de recordar. El que no quiere hacer ninguna regla memotécnica tiene que saber que el rojo va en el brazo derecho, el amarillo va en el brazo izquierdo, el verde va en la pierna izquierda y el negro en la pierna derecha. Simplemente, ¿sí? Luego venimos a las que son las unipolares, que son estas 6 conexiones que uno ve por acá, ¿sí? Y están numeradas. ¿Por qué les digo que por ahí no se hagan hincapié en lo que es los colores? Porque en realidad sí vuelvo atrás, pueden guiarlas por colores, pero yo me ha pasado ver un electrocardiógrafo que todas las terminales, todos los colorcitos que tenían el mismo color y solamente números. No se guíen por los colores, si quieren guíense por los números. Y van a ver que dice B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Sí? Cuando ponemos B1, contamos el cuarto espacio intercostal, el cuarto espacio de la parrilla costal. Empiecen contando la clavícula no se cuenta, ¿sí? La primera que aparece por abajo de la clavícula es la costilla número 1. Ahí cuentan 1, 2, 3, 4, en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? Sobre el esternón,
del lado derecho va B1. ¿Sí? Luego vamos a colocar B2, cuarto espacio intercostal, sobre el esternón del lado izquierdo va B2. ¿Sí? B3 la dejamos así, la tenemos en la mano y contamos. El quinto espacio intercostal, ¿sí? Línea media clavicular. La clavícula es esta, la línea media de la clavícula, la mitad de la clavícula, ¿sí? Ahí ponemos B4. Cuando pusimos B4, ahí conectamos, ¿sí? B3 que va en el punto intermedio entre B2 y B4. Luego colocamos B5. B5 es línea axilar, donde termina, donde empieza la axila, en el quinto espacio intercostal, ahí va B5. Y B6 va en la línea media axilar, la axila de ustedes, el brazo, ¿sí? En la línea media axilar va B6. ¿Por qué es importante esto? Porque posiblemente ustedes mismos tengan que repetir el electro, no sé, 2 o 3 veces en el turno, o al revés, tenga que, un electro por turno. Y si yo coloco en diferentes lugares, o donde yo considero que debería ser y no cumplo esta regla, ¿sí? El electro va a dar diferentes ondas, y esto me va a dar diferentes, podríamos decir, inquietudes, podríamos tener diferentes curvas que a la hora de tener que analizar, vamos a tener que pensar si un electro estuvo bien hecho o no. Recuerden que, ¿qué pasa? Si yo pongo al revés los cables en diferentes, las ondas van a salir, pero van a salir diferentes tipos de onda. Esta es la pregunta 5, que yo creo que fue donde más diferencias hubo, y donde yo les puse a muchos que tenían que rever la forma de colocar el electro. Algo importante, por ejemplo, que ahí aparece en la foto, el ángulo de Lewis, es donde se unen, que este es fácil, donde ustedes se encuentran que se unen las costillas por el frente, ese es el ángulo de Lewis. Y a partir de ahí nace la primer costilla. ¿Sí? Si ustedes quieren contarlo de esa manera, es otra forma de contarlo. Esto por un lado. ¿Sí? Para mí es muy importante que ustedes vuelvan a colocar. Otra pregunta importante es que el papel debe correr a 25 milímetros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera está bien conectado el electro y les va a dar unas curvas que podemos hacer las comparativas. Bien, estoy tratando de llegar acá. Arritmias cardíacas. Bien, a partir de acá nos habíamos quedado, antes de empezar a jugar o a ver otras cuestiones. El corazón, saben que se divide en 4 cavidades. Las 2 de arriba, sabemos que son las aurículas. Las 2 de abajo son los ventrículos. A través de esto es una condición, podríamos decir, física que tiene el corazón. Pero también tiene una condición eléctrica, y estas condiciones eléctricas son las que vamos a tratar de determinar con este aparato que es el electrocardiógrafo. ¿Sí? El electrocardiógrafo, ¿qué hacía en sí? ¿Qué función cumplía? La pregunta 1, ¿qué función cumplía? La de Medir saber la actividad electricidad eléctrica. eléctrica del corazón. O sea, la frecuencia cardíaca, control del ritmo cardíaco. En realidad me traduce, ¿sí? ¿Me traduce qué del corazón? La actividad eléctrica. La corriente eléctrica que tiene. Es fácil. Siempre digo, ustedes tienen que pensar algo. No sé, Hernán jamás les va a pedir una respuesta de un libro con letra que diga así. A mí me encanta la respuesta que ustedes puedan comprender dentro de su mente, porque esa es la respuesta que se va a llevar toda su vida. Si yo les digo, a veces hago este mismo juego, digo, yo hace tantos años que soy enfermero y sin embargo puedo cambiar la definición, cambiar no, puedo usar diferentes palabras de hipertensión arterial o de tensión arterial. Y siempre digo lo mismo, tensión arterial. Si ustedes me tienen que definir, lo primero que hago me pongo el corazón en mi mente, ¿no? Y digo, es la presión que ejerce la sangre al ser expulsada. ¿Por quién? Y por el ventrículo. ¿Cualquier ventrículo? No, el ventrículo... Derecho. Izquierdo. ¿Izquierdo? Izquierdo. ¿Sí?
al ser expulsada por el ventrículo izquierdo, ¿contra qué? Contra las paredes de la vena o de la arteria, de la arteria, ¿sí? Y que genera en la máxima, ¿sí? En la máxima, ¿sí? ¿Qué cosa? Cuando se achica, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? contrae. En la máxima contracción genera la presión sistólica o diastólica. Sistólica. Sistólica. Y cuando se relaja, conforma la presión diastólica. Entonces fíjense que eso yo lo aprendí por la anatomía. Y si les digo, por ejemplo, un electrocardiógrafo es un traductor de la función eléctrica cardíaca. Nada más. Eso es lo único que hace. ¿Sí? Ahora, arritmia. ¿Qué significa la palabra arritmia? El prefijo a o el sufijo a antes de cualquier palabra significa... Falta. ¿Fuera de ritmo? No, el que prefijo falta. a significa no, sin, ausencia, ¿sí? Entonces, en salud o en medicina significa sin, no, falta. Entonces yo puedo decir rítmico, ¿sí? Arritmia es falta de ritmo. No rítmico, sin ritmo, ¿sí? Cardíaco. ¿Por qué digo esto? Porque una arritmia es cualquier ritmo cardíaco irregular que tenga el corazón. Puede haber un montón de estas situaciones. Como les dije, primero y principal, ¿sí? Es toda irregularidad en la formación y conducción del estímulo eléctrico cardíaco. Irregularidad puede ser, si era alta, era taquicardia. Si era baja, era bradicardia. Dentro de ese parámetro, que es impresionante la cantidad, puede haber un montón de cuestiones. Dentro de la taquicardia y la bradicardia puede haber situaciones irregulares, es decir, momento que esté en bradicardia, momento que esté en taquicardia, ¿sí? Y esto es muy importante. Para entender, ¿sí? Debemos poder decir y determinar a través de un electrocardiógrafo qué parte del corazón está afectada. Ahora que ya sabemos que la onda P nos representa las aurículas, el complejo QRS y en conjunto con T nos representan los ventrículos, que son mucho más grandes, 3:1, 3 veces más grande el ventrículo que la aurícula. Por eso es que tiene tanto dentro del papel del electro, es tan importante entender qué afección tiene ese corazón. Las manifestaciones clínicas de la arritmia, los signos y síntomas son, ¿qué es una palpitación? Cuando late más rápido. Un diferente, Corazón. me parece. Eso me gusta. Puede ser un ritmo diferente. ¿Y es un signo o es un síntoma? Un síntoma. ¿Sabes la diferencia entre signos y síntomas? No lo sé. Bueno. Signo, ¿sí? El signo es, ¿cómo es? Es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque yo puedo decir, a ver, te tomo el pulso y digo, bueno, está taquicárdico, está bradicárdico, uso un saturómetro y puedo determinar puntualmente, uso un estetoscopio y puedo escuchar. El signo lo podemos ver todos los que estamos acá y decir, tiene signos de, ¿sí? No sé, cianosis, llámenlo y pueden llevarlo a donde quieran. Y los síntomas, ¿sí? Por lo general son subjetivos. Es lo que nos dice el paciente, es digamos. Lo que presenta y manifiesta el paciente, y no en todo se va en la misma condición. El conjunto de signos y síntomas se denomina síndrome. ¿Sí? El conjunto de signos y síntomas se denomina síndrome. Eso es un síndrome. ¿Sí? Podríamos decir, uno de los más conocidos, síndrome convulsivo. Tuvo signos y síntomas de haber tenido una convulsión. Y después puede tener signos por separados, signos vitales. ¿Sí? Y tomar signos vitales. Y después podemos tener síntomas. Y no todos los síntomas en las personas se manifiestan de la misma manera y no todos no lo manifiestan de la misma manera. Las palpitaciones, ¿sí? No sería un signo, sería un síntoma. El paciente nos expresa que el corazón se le sale. Parece que me patea el pecho.
siento el latido en la garganta, ¿sí? Muchos piensan, me late acá, me late la 100, y uno ve y dice, ¿cómo te va a latir la 100? No es que te pueda latir la 100. El paciente siente, porque por ahí está con una hipertensión o con una arritmia, que le late la 100, que le late el cuello. También podemos llegar a observar. Pero la palpitación es un síntoma que me expresa el paciente. Disnea, ¿sí? La disnea, por lo general, es un signo. ¿Qué es la disnea? Es la falta del oxígeno, En que realidad cuando la uno disnea respira más rápidamente. la falta de oxígeno sería hipoxemia. Es la disminución. ¿Sí? Es una dificultad respiratoria que puede ser de muchos orígenes, ¿sí? O un trastorno respiratorio, ¿sí? Una respiración dificultosa, eso es una disnea. También signo y síntoma cardiológico. Insuficiencia cardíaca, angina de pecho, síncope. Recuerden algo, lo que nosotros vulgarmente conocemos como preinfarto, a partir de ahora no se llama más preinfarto, para hablar nosotros, ¿sí? El paciente te puede decir, tuve un preinfarto y yo no lo voy a estar corrigiendo al paciente, no tuviste un preinfarto, tuviste una angina de pecho, no lo voy a estar corrigiendo porque me parece poco profesional. Pero automáticamente cuando me dicen preinfarto, no existe el pre, o te infartás o no te infartás, el pre no existe. No se llama así, se llama angina de pecho. En algunas bibliografías lo van a encontrar como arresto cardíaco, ¿sí? ¿Esto es por qué? Porque hubo cierto momento de que el corazón no recibió la irrigación correspondiente de sangre. ¿Provoca dolor la angina de pecho? Provoca dolor. Esto es como, el mejor ejemplo de la angina de pecho es si ahora ustedes agarraron una bandita elástica y se la pusieron acá en el brazo, ¿sí? ¿Molesta? Sí, molesta. ¿Lo siento? Sí, lo siento. ¿Cuánto lo puedo aguantar? Y, qué sé yo, 5 minutos puedo, porque Hernán me dice que me pongo la bandita elástica, todo bien. Pero al minuto 6, al minuto 7, empiezo a tener dolor. ¿El dolor en dónde? Y en los dedos, en la muñeca, y uno dice, pero si vos te pusiste la bandita acá, pero la irrigación no llegó a la mano. No llegó. Y al no llegar la irrigación a la mano, empieza a provocar dolor. Si yo no revierto y saco la bandita, voy a llegar a tener, ¿sí?, una insuficiencia vascular, una circulatoria en lo que es la mano. La angina de pecho sucede lo mismo. Por eso es que, por ejemplo, muchos usan nitrato de isorbide, que es NTG en comprimidos sublinguales. Cuando tienen una angina de pecho, se toman un NTG, porque es un potente vasodilatador para revertir la insuficiencia cardíaca transitoria, la angina de pecho. Si no se revierte, llega un cuadro de síncope. El síncope, ¿sí?, es la falta de irrigación, tanto cardíaca como cerebral, que me provoca el desmayo. ¿Qué significa esto? ¿Todo síncope es de origen cardíaco? No, hay síncopes que son de origen, ¿sí?, de origen vascular, de origen central, ¿sí?, cerebral. El síncope es un cuadro que tampoco abarca todo, ¿sí?, la parte cardiológica. Es como la disnea. ¿Toda disnea es cardíaca? No. ¿Sí? Pero bueno, son manifestaciones clínicas de lo que son las insuficiencias cardíacas. El cuadro sincopal o síncope, fíjense cómo se escribe, así no lo escriben mal, ¿sí? El síncope, ¿sí?, es un cuadro, ¿sí?, o un síndrome sincopal. Y puede estar por muchas cuestiones. Puede ser una hipotensión, puede ser central cerebral, puede ser que al haber restricción de sangre en el corazón, ¿sí?, mi corazón diga, no me gusta lo que está pasando, le da la orden al cerebro y te dice, desmayate, ¿sí? ¿Para qué? Para preservar los órganos nobles, para no consumir más oxígeno, para no consumir más sangre, y el cerebro que hace, bueno, me desmayo, ¡pum!, y se desploma el paciente. Eso es un cuadro sincopal, ¿sí? Y puede ser de origen cardíaco, central, cerebral, vasovagal.
vasovagales porque por ahí tomó, qué sé yo, algún mío relajante. El alcohol nos da cuadros sincopales, ¿sí? Cuando vemos a una persona alcoholizada y a su vez alcoholizada y desmayada, ¿sí? Por el alcohol, es un cuadro sincopal. Y sin embargo, no es solamente, el primero y principal es de origen central. El alcohol afectó lo que es el cerebro. Y esto provocó un cuadro sincopal. Para que no haya más daño, el cerebro hace ¡tuc!, se desconecta. Eso es un cuadro sincopal por alcoholismo, ¿sí? Bueno, el mayor signo y síntoma es una parada cardiorrespiratoria. Parada cardiorrespiratoria. Se paró la parte cardiológica y por ende la respiratoria. Fibrilación. ¿Qué significa? ¿Alguien entiende la palabra fibrilación? Fibrilar. Sería como que estuviera en cortocircuito, algo así. O envía Buen electricidad. día. Fibrilar, ¿sí? Significa que si bien hay electricidad, hay una electricidad desordenada. Esto se lo tienen que poner en sus cabezas. ¿Hay electricidad en el corazón? Sí, hay electricidad. ¿Está ordenada? No. No. Está desordenada. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros, esto es como decir, si en mi casa, en vez de entrar por un solo lugar la luz, por diferentes enchufes, yo pongo muchos cables y entra en electricidad. Esto va a provocar que cuando quiera apagar la luz no se apague, o cuando por ahí corte la llave térmica, dije, ya no tengo más electricidad. Sí tengo electricidad. En el corazón pasa lo mismo. Ingresa electricidad por diferentes conductos que no deberían tener en ese momento electricidad. Y esto hace que cuando, por ejemplo, todo el corazón tendría que hacer esto, ¿sí? Hace así. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver mis manos? ¿Sí? Sí. Hace un sistema de electricidad desordenada. Eso es una fibrilación. Si la fibrilación es auricular, en la parte alta del corazón, si bien es un trastorno que debe ser resuelto, no es una emergencia. Es decir, ¿por qué? Recuerden que las aurículas son, primero y principal, reservorios de sangre, son las cavidades más chiquitas del corazón, donde primero se llena, y como el corazón tiene es una especie de pirámide, la sangre cae por propia presión a los ventrículos. Quiere decir que si a mí la fibrilación es auricular, es muy chiquita. ¿Se debe resolver? Sí. Cuando se pone un marcapaso es porque había una fibrilación auricular, ¿sí? Ahora, si la fibrilación es en los ventrículos, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque los ventrículos son los encargados de expulsar toda la sangre al corazón, del corazón a la arteria. Y si esto hace así, jamás va a expulsar la sangre. Todo lo contrario, la va a hacer vibrar, la va a hacer fibrilar a la sangre. La va a tener ahí adentro, pero no la va a poder expulsar. Y si no la expulsa... ¿Y eso es lo que ocasiona la taquicardia ventricular, profe? Un segundito, no te escuché, pero ya te doy la... Y si no puede expulsar la sangre, viene la parada cardiorrespiratoria, no hay circulación. ¿Sí? Por eso es que la fibrilación ventricular hay que tratarla como una emergencia, una urgencia dentro de lo que son las situaciones cardiológicas. Ahora sí, compañeras, no te escuché. No, decía si eso es lo que ocasiona la taquicardia ventricular, o sea que tanto que estás vibrando no hace que tenga el pulso correspondiente. Correcto, a veces las arritmias son o sea, uno a veces por ahí empieza con una arritmia. ¿Por qué hay una arritmia? Y porque hay una partecita del corazón que dice, por ejemplo, si yo contara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿por qué? Porque hay una parte, un cablecito eléctrico que puede tener o un cortocircuito, ¿sí? O por ahí, qué sé yo, en vez de estar todo el ciclo rítmico, hay un cable muy largo, y si hay un cable muy largo, en ese largo, el corazón, ¿qué hizo? No se contrajo. En ese cable largo no se contrajo, y por ahí, ¿qué pasó? Al no contraerse, no expulsó la sangre, y que sea un poquitito así en el corazón, no pasa nada, pero si son 2 o 3 poquititos así en el corazón, empieza a haber parte de sangre del corazón que no sale del corazón y empieza a fibrilarse. Entonces las arritmias
siempre deben corregirse, deben medicarse para que se corrija. Bien, ahí vimos fibrilación ventricular, que es esto que yo te decía, hay electricidad pero desordenada, taquicardia ventricular, taquicardia, ya sabemos, taquicardia es poco o mucho. 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 Ventricular, Abajo. ¿ven mis manos? No, no alcancen a ver mis manos. Lo mismo le Rápido. pasa a la sangre, como entra y sale tanto, no alcanza a ver llenado. Si no hay llenado, cuando me contraigo, ¿qué expulso? Nada. No alcanza a llenarse. Esto es como si yo quisiera en 2 segundos cargar una botella de agua en la canilla. ¿Podría hacerlo? No. No. Necesitaré 20 segundos para que se cargue una botella. ¿Sí? Y esto es lo que a mí me da. Bien. Taquicardia ventricular sin pulso o disociada electromecánica, esto es lo que es una arritmia. Y ahora vamos. Causas de la arritmia. Bueno, arritmia, ¿sí? Arritmia, acuérdense, falta de ritmo, sin ritmo, ¿sí? Son en ausencia de cardiopatía, porque puede haber una arritmia en ausencia de cardiopatía. ¿Y qué significa esto? Cuando, por ejemplo, tomo un antidepresivo, cuando tomo algún medicamento que me altera el ritmo cardíaco, ¿sí? Cuando estoy deshidratado, alteraciones hidroelectrolíticas, puede haber una arritmia cardíaca sin que sea de origen cardíaco. Cuando tomo los famosos, por ejemplo, que tienen exceso terrible de cafeína, como puede ser el Speed, ¿sí? O esas marcas, ya no sé de todas las marcas comerciales que hay, pero bueno, ¿me puede dar una arritmia cardíaca? Sí, de origen no cardíaco. Una arritmia cardíaca de origen no cardíaco, por una hiperestimulación. El tabaco, el estrés, las hipoxemias severas, es decir, todo lo que son dificultades respiratorias, como puede ser una neumonía, una neumopatía, ¿sí? Algo que me descompense. Esto, por eso es que es muy importante la anamnesis. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, viene un paciente con arritmia, a mí me pasa que yo tomo la presión y mido el pulso. Si tiene una arritmia, le pregunto, ¿qué medicación toma? Y ahí me va a decir, y ahí me voy a dar cuenta si toma un digitálico. El digitálico, recuerden que es la digitalina, ¿sí? Ayuda a la contractibilidad del corazón. Si toma digitalina, es un ¿sí? Estamos ante la presencia de una medicación. Si me dice, no, tomo tal o cual antiarrítmico, después los vamos a ver. Listo, no hay problema, habrá que reajustar la dosis. Ahora me dice, no, nunca me dijeron que tenía arritmia. Si me dice eso, empiezo a decir, bueno, tomaste, no sé, diazepam, clonazepam, alguna antidepresivo, como puede ser, ¿sí? La sertralina o algo que pueda afectar. Miro la hidratación, porque por ahí está deshidratado. Pregunto si tuvo algún episodio de estrés, porque también busco por ahí. Y trato de buscar el origen no cardíaco de la arritmia. Después tenemos arritmias en presencia de cardiopatía, ¿sí? Puede ser. Prolapso mitral. ¿Saben lo que es un prolapso? ¿Dónde se escucha mucho la palabra prolapso? Parte ginecológica. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Mariana? No sé. Sí, La parte ginecológica. Un prolapso no es solamente ginecológico, y ahí lo pueden ver. Muchos de nuestros tejidos, por ejemplo, vejiga, en el caso de la mujer, útero, que los varones no tenemos útero, ¿sí? Tienen ligamentos que van sosteniendo, ¿sí? Que van equilibrando, que nos van manteniendo los órganos. De hecho, la caja torácica también tiene una serie de ligamentos, en este caso algunos músculos, que los van manteniendo en que si yo me hago esto, mi caja no se mueve. Es decir, va acompañando el tórax. Un prolapso es como si fuera un elástico gastado de un órgano que sostiene y lo mantiene en equilibrio. El prolapso más conocido, ¿sí? Es el prolapso ginecológico. En este caso puede haber un prolapso de útero, un prolapso de vejiga, ¿sí? Vejiga sí tenemos los varones, y yo he visto prolapsos, ¿sí? De vejiga en varones también. El órgano, a su vez, como es hueco, está sostenido por estos ligamentos elásticos, llámenlo como quiera. Cuando hay un momento que se vencen, ya sea por
En la mujer, cuando llega en un episodio de lo que es la menopausia, que hay menos intensificación de hormonas, un retraimiento del útero, ¿sí? El útero se retrae cuando la mujer entra en el periodo de menopausia también. Lo que hace es por ahí achicarse el tamaño del útero y la vejiga queda más como si fuera bailando. En este caso, un prolapso mitral, las válvulas del corazón cierran como hojuelas o tapitas. Cierra una y cierra la otra. Tuc, tuc, tuc. Hacen así. Dablap, dablap, dablap. El ruido del corazón es dab, blap, no es tuk, tuk, como hacemos nosotros. Es dab, blap. El dab, blap, ¿sí? Es un ruido muy característico de las válvulas. ¿Y cómo se levanta de vuelta la hojita esa? Se levanta cuando yo tiro el ligamento para arriba. Si hay una hojita de esta, un ligamento, un elástico vencido, va a quedar una tapita baja, ¿sí? Y no va a levantar nunca. Y esto va a permitir, no me va a permitir que la sangre ingrese correctamente al corazón. Para terminar la explicación de prolapso, el prolapso es cuando el elástico se gasta, ¿sí? Empieza a caerse el órgano y se cae para un costado o para el otro o se cae todo parejo. Y a veces el prolapso, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, en el caso de ginecológico, es cuando sale el útero o la vejiga, tiende a salir por el orificio natural de la vagina, ¿sí? Y muchas veces se deben o reacomodar o operar o poner. Hoy por hoy tenemos algunos sostenedores que se los colocan en forma externa para tratar de anillos de siliconas para poder sostener vejiga o útero o que no se decaiga, ¿sí? Que son muy buenos. No me puedo acordar el nombre, empieza con P, pero bueno, no me puedo acordar el nombre. Eso es un prolapso mitral. Las valvulopatías, ¿sí? Son aquellas que hay una afección en la válvula. Por algún motivo no cierra la válvula, se inflamó, no funciona, no sella. Las cardiopatías isquémicas son cuando hay restricción de sangre. Los antecedentes de patologías previas cardíacas en los individuos también es importante, ¿sí? Tenerlas y podríamos decir, siempre debes decir, no existe nada que sea hereditario. Si yo soy cardíaco, mis hijos no van a ser cardíacos. Pero, si bien lo que es la herencia, la genética, es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Bien. Los mecanismos de la arritmia, dice que son tienen un automatismo. Hay arritmias que saltan dependiendo, por ejemplo, me pongo nervioso y hay una arritmia. Esto suele pasar en muchos individuos. Tomo tal o cual medicación y me da una arritmia. Por ejemplo, un medicamento que a mí encontré que me da taquicardia, ¿sí? A mí a un montón, es cuando tomás, por ejemplo, la pseudoefedrina del que tiene el medicamento de venta libre, que es el Curaplus. El Curaplus tiene pseudoefedrina. Y si alguien se toma, seguramente, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, me lleva 100, 105 la frecuencia cardíaca, ¿sí? Automatismo. Actividades encadenadas. Si yo voy a correr y, no sé, hago ejercitación y no estoy preparado, puede haber una arritmia. Y de reentrada, ¿sí? Me voy acelerando un poquito más. Y de reentrada es cuando la patológica, cuando a veces el circuito de electricidad ingresa, como les decía, muchas veces y provoca una fibrilación. ¿Por qué puede ingresar muchas veces? Y porque puede ser que, por ejemplo, el paciente tenga una mala distribución eléctrica en el corazón, ¿sí? Y tienda a dispararse estas arritmias y tenga arritmia continuamente. Ahora, si yo sé cuál es el origen de la arritmia, no voy a tener problemas. Si es de reentrada, debería tratar de estudiar cuál es la reentrada que tiene. ¿Por qué? Porque hay una parte del corazón que siempre va a estar así, fibrilando, ¿sí? Y si fibrila, no hay expulsión de sangre. Bueno, las arritmias se pueden clasificar en sinusales. Recuerden que había un nódulo arriba que se llamaba sinusal, que era el que nos comandaba todo,
¿sí? Supraventriculares, que es entre supra, por arriba de los ventrículos, que es el nódulo que está, nódulo aurículo-ventricular, que es el que está entre las aurículas y los ventrículos, y arritmias ventriculares propiamente dichas. Entonces, con el electrocardiograma yo puedo saber si es una arritmia sinusal, es decir, de las aurículas, si es una arritmia supraventricular, entre los ventrículos y la aurícula, o si es una arritmia ventricular. Obviamente que esto hay que afinar mucho el ojo, el oído, pero es muy importante. Dentro de las arritmias tenemos la bradi por abajo, la taqui por arriba, ¿sí? O acelerado o disminuido. Dentro de las supraventriculares, es decir, las que están en el medio de las dos, podemos encontrar una fibrilación, algo que haga así, ¿sí? Un flutter, que esto es mucho más fácil viéndolo en el ejercicio. El flutter, van a ver que fluctúa. Hay momentos que hay arritmia, hay momentos que es normal, hay momentos que hay arritmia, hay momentos que es normal. Taquicardia supraventricular, extrasístoles, puede haber latidos de más, ¿sí? Hace tuc, 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 latidos de más, ¿sí? Extrasístoles, extralatidos. Y dentro de las arritmias ventriculares tenemos las benignas, que no pasa nada, que como yo les dije, esto es la retroalimentación, tengo que ver qué es lo que se está retroalimentando, y arritmias letales, como pueden ser las taquicardias o fibrilaciones ventriculares. Este cuadrito, no se asusten, que es mucho más fácil verlo en la práctica, ¿sí? Arritmias sinusales. ¿Dónde eran las arritmias sinusales? ¿Dónde está el nódulo sinusal? Arriba, Arriba, en la cabeza. Aurícula. en las aurículas. Aurícula. Es muy importante entender, en las aurículas, ¿sí? ¿Y por qué? Dice, es muy frecuente en el infarto de miocardio, ¿sí? Bradicardia, perdón, arritmias inusuales. Y ahí vamos con el subtítulo, bradicardia, sinusal, es decir, el corazón se puso lento, bradicardia, lento. Es muy frecuente en el infarto de miocardio. Si la frecuencia es baja y mal tolerada, se debe aplicar o atropina. Recuerden que la atropina era para que no salga el vago. Nosotros teníamos dos nervios. Uno era el vago y el otro era uno era el simpático y el otro era el Parasimpático. El simpático es lo que me hace hablar. El simpático es lo que me está haciendo mover la mano. Todo lo que provoca energía. Y el parasimpático es el que cuando como, ¿sí? Disminuye mi frecuencia cardíaca, mi circulación. Cuando me voy a dormir, gana el parasimpático, ¿sí? Y el simpático se va, ¿sí? Para el otro lado. Nosotros tenemos un equilibrio. Siempre, ¿sí? Aunque siempre por ahí tenga tendencia el simpático cuando estamos despiertos, estar alerta, el parasimpático, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si el parasimpático gana, lo aplaca al simpático, ¿sí? Por eso es que la atropina, ¿sí? Es un medicamento que muchas veces se usa para tratar de ¿qué? De inhibir al simpático para que éste no ejerza toda su expresión. Eso es un poco, inhibe el simpático. Por lo general, toda bradicardia, ¿sí? Bradicardia se corrige o con medicamentos digitálicos o en segunda instancia con un marcapaso. Es lo que necesitamos a veces, un marcapaso, ¿sí? ¿Cómo se representa? Lenta, el corazón alentificado, ¿sí? Taquicardia sinusal, es decir, de arriba de la aurícula, del sistema sinusal. ¿Qué me da la taquicardia? El ejercicio, el estrés, el miedo, la ansiedad, el dolor, la fiebre, la anemia, la hipovolemia. ¿Por qué la hipovolemia me va a dar taquicardia? El ejercicio lo entendemos. Si yo corro, me agito. Sí. Sí. El estrés también, uno está nervioso. El miedo, los episodios de miedo nos asustan. La ansiedad, el dolor, la fiebre, ¿sí? A mí me interesa que ustedes me respondan pensando por qué la anemia, ¿sí? La anemia y la hipovolemia me dan taquicardia. Perder sangre me da taquicardia.
Y porque, o sea, no hay suficiente oxígeno en la sangre, entonces estás forzando o sea, el corazón para poder oxigenarse. Está haciendo un mecanismo compensador. Ahí está. Exactamente. Cuando yo tengo una hemorragia, lo primero que hace mi corazón es se acelera. ¿Para qué? Para tratar de compensar la falta de volumen de sangre. Ahora, si yo no paré la hemorragia, yo me corté acá y no paré la hemorragia, ¿sí? No le hice la hemostasia, no paré la hemorragia, mi corazón se aceleró, ¿va a salir más sangre? Sí. Es un círculo vicioso. Por eso es que yo debería parar hacer hemostasia, parar la pérdida de sangre, para compensar, ¿sí?, la hipovolemia. Las teofilinas son todo lo que son las medicaciones que podemos entender que son para la parte respiratoria, aumentan o disminuyen, aumentan la capacidad pulmonar, por lo tanto me va a provocar una taquicardia porque ahora tengo más capacidad pulmonar y tengo que respirar más veces y tengo que oxigenar más veces, me va a dar. Los excitantes, café, tabaco, hablemos de muchas drogas, dan taquicardia, ¿sí? El hipertiroidismo, por una cuestión de mala regulación de las tiroides, provocan taquicardia, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas, ¿sí? Y Profe, esto ¿puede es ser por la disminución de glóbulos rojos? ¿Cómo? ¿La disminución de glóbulos rojos puede ser también? ¿Y eso qué es? La disminución de glóbulos rojos. La anemia. La anemia, La anemia. claro. Anemia. Eso es una disminución de glóbulos rojos. Recuerden algo, anemia no solamente es rojos, también dentro de los Sí. rojos está el colectivito que nosotros llamamos Hemoglobina. hemoglobina. Quiere decir que si a mí me falta hemoglobina, también me va a faltar, ¿sí? Es decir, si me faltan, glóbulos rojos, también me va a faltar hemoglobina, ¿sí? No queda otra, es así, van de la mano. ¿Cómo vamos a ver en el electro la taquicardia? ¿Por qué es tan importante hablar de taquicardia y sinusal? Esto no me olvidé por ahí, a mí no se me pasó. Si hay taquicardia sinusal, vamos a ver un ritmo cardíaco que es totalmente acelerado. Si hay más latidos arriba, esto es como decir, si en mi casa, en vez de entrar 220, entran 280, ¿sí?, van a entrar hasta el fondo de mi casa los 280. No es que en el primer enchufe va a pasar a ser 220. Esto sucede lo mismo. Si arriba, donde entra la electricidad del corazón, está aumentada, cuando llega abajo el ritmo cardíaco también va a estar aumentado. A diferencia, ¿sí?, de los ventrículos, es decir, que se puede acelerar en algún momento sí, en otros no. Entonces, cuando hay bradicardia, ¿sí?, hay bradicardia en todo el corazón, bradicardia sinusal. Cuando hay taquicardia sinusal va a haber, ¿sí?, aceleración en todo el corazón. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque es parejito el ciclo P, QRS, T, ¿sí? Si ustedes los ven acá, es todo parejito. Aparece muy seguido, pero muchas veces. Eso es una taquicardia sinusual. Vamos a tratar de llegar al juego. Me fui para el otro lado. Estoy girando la ruedita al revés. Arritmias supraventriculares. ¿Dónde eran las supraventriculares? En los ventrículos. ¿En los ventrículos o arriba? Arriba. ¿Y en las aurículas entonces? En los Sí, Sobre no, las- era sobre entre los las ventrículos. aurículas y el ventrículo. Es en el medio. Lo que me divide entre los ventrículos y las aurículas, donde están las válvulas, esas son las supraventriculares, ¿sí? Una de las más comunes. Donde está el punto apical, donde está el nódulo aurículo-ventricular, ¿sí? Es una de las más comunes y de las más variables y de las que más se pueden disparar por diferentes, podríamos decir, diferentes situaciones. Fibrilación auricular. Fíjense que hablamos de las aurículas porque se fibrilaron. ¿Qué era una fibrilación? ¿Había electricidad o no había electricidad? Había Sí, mucho. pero desordenada. Había electricidad, pero desordenada. Y ustedes ven en este gráfico que yo les puse acá, ¿ven que está QRS? Sí. Sí, está QRS. ¿Ven que está? ¿Está? ¿Sí? Está.
¿Y qué pasa antes de QRS? Miremos acá. Hay muchas P. La onda P y la onda T No están hay desordenadas. ondas P. O no hay, o se ven muchas Se desordenadas. ven muchas, claro, están Todas, sí. desordenadas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver, a ver, Hernán me dijo que, mire, hay P y hay muchas P. ¿Hay QRS? Sí. ¿Hay un solo QRS? Sí. ¿Está normal el QRS? Es decir, normal. ¿Forma el QRS? ¿Puedo distinguir cuál es Q? Por eso es importante que ustedes entiendan esto. ¿Puedo distinguir cuál es Q? ¿Cuál es R? ¿Cuál es S? Sí, medianamente puedo decir que acá está Q, ¿sí? Acá está R, perdón, y acá está S. Puedo distinguir que hay un QRS. Listo, entonces el problema no es del ventrículo, el problema es de la aurícula. Y miro, ¿qué pasaba? ¿Está parejito o no? Es una fibrilación auricular. Esto significa que hay muchas de electricidad, o sea, la electricidad llega a la aurícula, pero está desordenado el sistema eléctrico. Y esto hace que sea una fibrilación auricular. No hay una isoeléctrica, es la línea del medio. ¿Sí? Vieron que uno va para atrás, esta sería la línea isoeléctrica. Esta que ven acá, esta que ven acá, el punto cero. Esto que ven acá, esto que ven acá, el punto cero. ¿Acá pueden ver el punto cero? No. No. No hay una línea eléctrica isoeléctrica definida. Y esto me va a dar un montón de irregularidades. Les dije bien claro. El problema es este. ¿La sangre es expulsada? Sí, es expulsada. Sí. ¿Pasa algo? No, porque en realidad el corazón, si bien está desordenado en las aurículas. ¿Hay que tratarlo? Sí. ¿Tengo que salir corriendo? No. No. ¿El paciente qué puede sentir? Siento que el corazón me zapatea, me pega patadas. Eso es lo que siente el paciente. ¿Sí? Pasamos. Flúter auricular. ¿Sí? Flúter auricular. Volvamos a lo mismo. Sin leer esto de acá, la parte de acá sin leerla, vengo y digo, a ver, ¿hay QRS? Sí. QRS. Sí. QRS. Entonces, ¿hay P? Sí, hay muchas. Sí. Hay muchas P. ¿Está Hay muchas P, hay desordenada muchas P? T. ¿O aparece siempre rítmica P? Está todo desordenado. No, está rítmica. Hasta rítmica. Está rítmica, porque aparecen, fíjense, 3 montañitas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Similares, 1, sí. 2, 3. Similares, Vamos al anterior. Fíjense, acá aparece Ahí así, está. acá Ah, aparece sí, alta, tienes razón. acá aparece baja, acá aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? No la puedo contar. En el flúter, ¿aparecen bien? Sí, vuelva. Entonces, No, Sí. el flúter sería como si fuera una taquicardia auricular solamente de las aurículas, pero no es una fibrilación. La fibrilación aparecían desordenadas. El flúter aparecía ordenadito y siempre aparece QRS. ¿Sí? Fíjense que nosotros vamos del corazón, fuimos primero la parte de la taquicardia auricular, taquicardia ventricular, perdón, bradicardia auricular, que era cuando se aceleraba, que es cuando siempre nos va a pasar taquicardia, cuando corremos, cuando, qué sé yo, aquellos que fumamos, el corazón también se acelera por una hipoxemia, estamos haciendo hipoxemia, por un montón de cosas. El flúter pertenece solamente a las aurículas. ¿Ven que dice la frecuencia auricular? ¿Sí? Por lo general, arriba es 120. Recuerden que yo les expliqué en la primera clase que el nódulo sinusal, ¿sí? Es 120 y de ahí se va perdiendo. En este caso, si yo contara este ritmo, está entre 240 y 360 por minuto. Las aurículas hacen, pero parejo, no hacen así. Hacen parejo. También el paciente siente ahogo. ¿Por qué? Porque dice, me ahogo, che. Camino unos metros,
me siento ahogado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón no puede llenarse. Esto hace que la aurícula haga así, ¿sí? Rítmicamente, pero que haga de esta manera. Y no puede llenar los ventrículos. Entonces los ventrículos cuando sacan sangre, sacan poca sangre. ¿Por qué? Porque las aurículas, que eran los depósitos primarios, no le envían la sangre, porque están tan rápido que no pueden enviarle la sangre. Es lo mismo el ejemplo de la botella, llenar una botella rápida. Bien, vamos a la seguimos con lo mismo, taquicardia supraventricular, es decir, por arriba de los ventrículos. Y acá tenemos diferentes orígenes, ¿sí? Primero y principal tenemos que tratar de distinguir si se ve o no se ve QRS. Yo siempre les digo, ustedes aprendieron que hay P, QRS y T. Tienen que tratar de encontrarlas. ¿Sí? ¿Hay QRS completo? No, para mí no. ¿Se ve QRS completo en alguno? En uno, creo. En el tercero, bueno, en el tercero Ah. no, porque el Q está muy... Acá hay una doble montañita. Sí, ahí no. Ya no es normal a lo que No, vinimos no. aprendiendo. Acá está. Y está, pero fíjense que está sobre la línea isoeléctrica, es decir, QRS tiene que estar, una parte tiene que estar en negativo, quiere En decir negativo. que no está. ¿Sí? Bueno, dice, se caracteriza por paroxismo, es decir, hay una paroxismo es cuando no encontramos la forma definida del origen, ¿sí? Ritmo regular, ¿ven que son todas regulares? Regulares porque, ¿qué pasa? No hay diferencia entre este y este, entre este y este, entre este y este. Está mal el ritmo cardíaco, pero en forma regular. ¿Sí? Dentro de todo lo malo, ustedes tienen, cuando ven un electro, tienen que pensar que, por ejemplo, todas las montañitas, todas las curvas que aparecen, si aparecen en forma regular, es decir, se repiten siempre de la misma vez, es algo que el corazón lo está tolerando. ¿Esto qué quiere decir? No hay fibrilación, que lo peor que nos puede pasar dentro del corazón es la fibrilación. Porque cuando hay fibrilación no puede haber expulsión de sangre. Cuando hay descoordinación eléctrica no puede haber expulsión de sangre. Ahora, si a mí me aparece, veo esto, digo, bueno, no sé qué es, pero por lo menos tiene ritmo. Siempre aparece de la misma manera. No sé qué es esto es un bloqueo de la cara china. ¿Sí? Pero no sé qué es, pero por lo menos está rítmico. Quiere decir que hay una parte del corazón que está expulsando sangre. Lo mismo pasa en todas. Entonces, ustedes tienen que entender que una taquicardia supraventricular no es lo mismo que una fibrilación. ¿Y qué tenemos que tener? ¿Onda P presente o ausente? Rara vez precede al QRS. Suele ser negativas en la unión de la aurícula y los ventrículos. ¿Sí? La taquicardia supraventricular, fíjense qué caracteriza. Por lo general es rítmica, ¿sí? Perdemos muchas veces la onda P. ¿Por qué? Porque queda absorbida dentro del complejo que estamos tratando de visualizar. ¿Ven onda P acá? No, no. Es QRST, QRST, No hay. QRST, no hay P. Se perdió la P, entonces te dice onda P, ¿sí? Que por lo general se absorbe. ¿Por qué? Porque está tan rápido latiendo el corazón que la onda P no la alcanzamos a ver en el electro. Existir Sí. existe, pero no la alcanzamos a ver. Extrasístoles. Seguimos hablando de supraventriculares, la parte del corazón del medio, lo que divide las aurículas de los ventrículos. Todo esto es así. Extrasístoles. Las extrasístoles, ¿sí? Si bien la mayoría de nosotros en algún determinado punto de nuestras vidas siempre mantenemos una extrasístole, ¿sí? No nos hace nada, voy mirando la hora, las 9. No nos hace nada con respecto a lo que son la cantidad de ciclos que van apareciendo. ¿Esto qué quiere decir? Aparece P, QRST, ¿sí? Hay una compensación y fíjense, aparece como si fuera un latido de más.
que no se observa ni como QRS ni nada, aparece como una figura y después vuelve a recuperar. Este extrasístole se puede repetir, qué sé yo, cada ciclo de 20, cada ciclo de 30, cada ciclo de 40 QRS, se puede repetir una extrasístole. Esto me está diciendo a mí que en el corazón, cada 30 o 40 latidos, hay una, como si fuera así un reloj, no sé, cada un minuto me adelantara un cuarto de segundo. Al cabo de 4 horas va a ser un segundo, al cabo de un día van a ser 6 segundos y al cabo de 10 días me va a atrasar un minuto o me va a adelantar un minuto. Es el mismo ejemplo para la extrasístole. ¿Pasa algo? No pasa nada. Hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Está P, acá hay Muy P, pequeña. pero está Muy P. pequeña. P es así siempre, ¿eh? A veces se ve sí, está Q, está R, Sí, está S, Sí, está T, sí, está P, sí. ¿sí? Sí. Fíjense que acá está ahí 2P pareciera, ¿sí? Puede ser. ¿Qué pasaba si T, este era QRS, si T daba negativa? Si T da negativa es signo de infarto, para que vayan entendiendo. Siempre cuando yo agarro un electro, lo primero que tengo que hacer es entender dónde está P, está P, está Q, está Q, está R, S y T. Si no llega a ver P, digo, bueno, no veo P, me voy a QRS. QRS, ¿sí? La parte de la S, ¿hay una parte eléctrica que pase por arriba de la línea eléctrica? Sí, bueno, una taquicardia, entonces pienso. Y me voy fijando qué es lo que aparece y qué es lo que no aparece en el electro. Y esto es importantísimo, y así se va construyendo y se va haciendo más fácil. Ahora terminamos, vimos aurículas, ¿sí? La parte intermedio, que es supraventriculares, que es entre el medio entre las aurículas y los ventrículos, y ahora vamos a los ventrículos, las más graves, ¿sí? Las más graves. Recuerden, ¿por qué eran tan graves los ventrículos? porque es donde expulsa Son la encargados sangre. de expulsar la sangre. Porque del son los corazón. responsables de expulsar la sangre del corazón, ¿sí? Esto a mí me implica dos cosas. El ventrículo tiene que expulsar sangre del corazón, por un lado. Si no tiene una buena expulsión, estamos en el horno. Entonces tiene que ser responsable de expulsar sangre en forma correcta. Tengo una taquicardia ventricular. Antes era una taquicardia supraventricular. ¿Qué diferencias había? Que en la línea isoeléctrica aparecía por arriba todo el complejo. No había negativas. Podía estar P, no podía estar P, ¿sí? Ahora vamos a una taquicardia ventricular y vamos a ver. Fíjense, ¿hay P? Empecemos a analizar. No, No, yo no la En veo. realidad siempre piensen algo, no es que no hay P, no la estamos viendo. ¿Por qué? Por eso yo Pueden no la ser veo. dos cosas, o que no haya, si no hay significa, si no hay P, tendría que haber una bradicardia, ¿sí? Ver los complejos lentos, lentos, lentos. Hagan una cosa, fíjense en la parte de la primera parte de este PowerPoint, que yo ya se lo subí todo, cómo contar la frecuencia cardíaca a través de los cuadraditos. Eso lo vamos a terminar de ver la clase que viene. Cómo contamos la frecuencia cardíaca a través de los cuadraditos. Traten de leerlo ustedes y después lo hacemos mañana lo hacemos, que vamos a estar todos juntos como ejercicio. Ahora bien, ¿está P? No. En realidad yo no la veo a P. ¿Está QRS? QRS, sí. Está, Sí, pero ¿cómo está? desordenado. ¿Está bien? ¿Como me lo enseñaron? No. No, no. ¿Por dónde empiezo? Cuando no sé, ¿por dónde empiezo? Y a mí me dijeron que bien definido es, R es la de arriba, ¿está bien? Sí, 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 S es la de abajo, ¿está bien? sí. abajo de la línea negativa, sí. ¿Sí? T es esta, ¿sí? Y fíjense, yo digo, ahora entendí cómo empezar. Y digo, bueno, R, S, T. ¿Y Q cuál será? Q es Esa. esta. Y ahora digo, esa. está P. Se ve ahí como
como que estuviera, ¿no? No, yo los No. haría a propósito. Volvemos a lo mismo. ¿Q está? Sí. Perdón, ¿R está? Sí, Sí. Sí. R sí, R es la R, puntita sí. de arriba siempre. R sí está. S Sí. es la puntita de abajo. Sí. ¿Sí? Y para que ustedes no se mareen, después de S siempre está T. ¿Sí? No es P. Acá P no se ve. Y volvemos. Esta es Q, Ah, es R, verdad. S, ST. T. Q, R, S, T. Q, R, S, T. ¿Sí? P no la puedo ver. Entonces, si no la veo, yo ya estoy pensando que es una taquicardia y es ventricular porque P se absorbió. No es que se absorbió, queda tapada por toda la taquicardia ventricular. No se puede ver. ¿Y por qué decimos que es ventricular? Y porque vemos muchas QRS muy seguidos. Entonces ya sabemos que es ventricular. ¿Y por qué sé que es ventricular y no supraventricular? Porque en la supraventricular siempre la línea isoeléctrica negativa no se ve. Y cuando es ventricular propiamente dicha, se ve la línea negativa. Entonces yo, en este caso, digo, bueno, esta persona tiene afectados los ventrículos y tiene una taquicardia ventricular. Taquicardia significaba muchos latidos. Es decir, que el corazón de esta persona está aplaudiendo así. ¿Qué le va a pasar? Dos cosas. Seguramente pronto va a ser una hipotensión y va a ser un síncope. Y el cerebro de esa persona no se está irrigando bien y se va a desmayar. ¿Por qué? Porque hace tantas veces así que no puede llenarse el ventrículo para poder expulsar la sangre. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir, a ver, Hernán me dijo que existía una taquicardia auricular. No es taquicardia porque P no se ve. Perdón, no es auricular porque no se ve P. Es ventricular. Bien, ¿qué le puede pasar a esta persona? Puede haberse olvidado de tomar la medicación, puede tener un infarto, puede tener... O sea, tengo que empezar a tratar de entender qué es lo que le pasa a este tipo. ¿Sí? Y yo digo, bueno, ¿está el complejo completo? Sí. Bueno, ¿está rítmico? ¿Dentro de todo aparece en la misma frecuencia? Sí. Bueno, dentro de la urgencia no es algo que tenga que salir corriendo, ver si no tomó la medicación, darle la medicación, controlar la presión arterial, la tensión arterial, ver si toma algún antiarrítmico, ¿sí? Ver cómo está su hidratación, ver si no se intoxicó. Muchas intoxicaciones, ¿sí? Se manifiestan de esta manera, muchas intoxicaciones con órganos fosforados, ¿sí? Con el Ortal, el Gamesan, se manifiestan de estas maneras, ¿sí? Tengo que empezar a indagar. ¿Sí? Sigo. Tratamiento. Bien. Cuando hay una fibrilación, recuerden, perdón, porque me está faltando una. Déjenme, me voy una para atrás, quiero. Acá paso. Sí. Me falta una diapositiva. Bueno, la fibrilación ventricular, la vamos a ver ahora en los ejemplos. Van a verla. Que se puede resolver de dos maneras. ¿Vieron que existe el clásico de las películas o cuando van a la guardia existen las paletas esas para chocar? Choque. El Sí. choque. Eso se llama hacer una cardioversión o una desfibrilación eléctrica. Ahora ustedes tienen que entender algo. Nosotros hablamos de los ventrículos y dijimos que lo más importante de los ventrículos, me voy a ir una para atrás, unas cuantas para atrás. Quiero irme acá. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. ¿Sí? Esta sería, la que hablamos recién, sería una arritmia ventricular benigna, extrasístoles ventriculares, no pasa nada. ¿Sí? Después tenemos estas arritmias potencialmente letales, extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares no sostenidas. ¿Qué significa? Que yo no la puedo sostener, que en el ritmo son irregulares, que se aceleran, muchas que aparecen como serrucho, como serrucho, desordenadas. Eso sería una fibrilación auricular. Es decir, que el corazón haga esto. ¿Sí? Si el corazón hace esto, no sale una gota de sangre del corazón, lo que me va a llevar a ¿sí? A un paro cardiorrespiratorio. La fibrilación, la descarga eléctrica, que es una parte del tratamiento,
primero y principal, ustedes tienen que entender que si un paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, se para el corazón, no sirve de nada darle corriente al corazón. No arranca el corazón con corriente. Hay que hacer RCP. Es una mentira de las películas eso, de cuando hacen un paro, le dan corriente y arranca. Es una mentira. Si el corazón está parado, se hace RCP y se da medicación para que arranque. ¿Cuál es la medicación? Adrenalina. ¿Sí? Adrenalina. Adrenalina. ¿Sí? La medicación de elección que nosotros usamos, ¿sí? Para arrancar un corazón que está parado. Si el corazón tiene una actividad eléctrica irregular, hace así, ¿sí? O hace así, ¿sí? Si hace muchas veces así, lo primero que vamos a hacer es tratar de darle una medicación que se llama amiadarona, ¿sí? Es para poder poner en ritmo el corazón. Es para poder poner en ritmo el corazón. Si el corazón le dimos amiadarona y sigue haciendo, ¿sí? Así, parejito, aplaude parejito, vamos a hacer una cardiovención, ¿sí? Rítmica, es decir, vamos a conectar las paletas del corazón con una descarga, que la vamos a ver la clase que viene cuando veamos RCP, que va a estar en 120 joules aproximadamente, que es una medida de energía, los joules, y vamos a hacer rítmica. Cuando el corazón, la máquina encuentra el ritmo cardíaco, se va a autodisparar para que entre en forma coordinada el corazón y poder darle un golpe de corriente y que el corazón empiece a latir parejito. ¿Sí? Cuando el corazón hace esto, que está fibrilado, ¿sí? Vamos a agarrar de él las paletas, vamos a poner entre 160 o 220, depende si es bifásico o monofásico, y no importa el ritmo, porque como está así, nunca vamos a encontrar el ritmo. Si está así, ¿cómo vamos a encontrar el ritmo? Vamos a disparar y lo vamos a corregir y lo vamos a tratar de corregir. Únicas dos formas de que se aplique electrochoque es cuando hay fibrilación, ¿sí? Ventricular, ¿sí? Y cuando hay una taquicardia ventricular con o sin ritmo. Las únicas dos formas que se usa el aparato eléctrico. El resto es pura macana. ¿Sirve mucho? ¿Salva vidas? Sí, salva vidas. De hecho, yo les voy a traer, cuando hagamos RCP, que está acá arriba en mi casa, en el altillo, el DEA, el desfibrilador automático, para que los vamos a escuchar acá, los vamos a hacer el sonido, para que vean cómo trabaja el DEA. Y que es muy importante ver cómo se usa y cómo se maneja. Así que bueno, vamos a ir el último segundito que nos queda. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Vieron que no se cortó hoy la comunicación? O mejor así de corrido. Profesor, Sí, los escucho. una consulta. Cuando se desfibrila al paciente, siempre hay que alejarse por el tema de la corriente que tiene. Cuando uno no se corre, ¿es posible que al que le pasó la corriente a la otra persona le agarre una arritmia? Sí, es como la electricidad. A vos si te agarra electricidad, lo primero que va a pasar es que tu corazón hace una arritmia, más allá de que te quema. Afecta tu parte cardíaca. En realidad la electricidad lo que hace es contraer los músculos y la parte eléctrica de tu corazón es un músculo y se va a contraer y hace una arritmia cardíaca. Eso es lo que hace la electricidad. ¿Sí? Quiero llegar acá, a ver. ¿Me ven ahí, chicos? Sí, ¿no? Dejó de compartir. Sí, ahí está. No, es que tengo que ir a compartir, quiero ir a la parte técnica. Por las dudas que alguien no puede entrar mañana, compartir pantalla. No, acá no quiero ir. A ver, déjenme tratar de llegar ahí.
Ya estoy, ya estoy. Escritorio. Ya estoy. Funciones, título. Está lleno. Una vez que se abre, ya me voy a la pantalla con ustedes. Bueno, vuelvo al Zoom. Compartir pantalla. Compartir. Ahí nos vemos todos de vuelta. Bueno, esto es lo que habíamos empezado a trabajar la clase pasada, que no pudimos verlo mucho, pero que mañana vamos a tratar de ver esto en conjunto con la parte de contar cuántos cuadraditos hay en el ciclo cardíaco y tratar de verlo. Recuerden que yo les contaba que por este lado tienen opciones, ¿sí? De estudiar y de juego. La idea es que primero estudiemos y después hagamos el juego, pero como somos muy ansiosos, ¿sí? Vamos a hacer el juego primero. ¿En cuánto tiempo? En 3 minutos, ¿sí? Y vamos a ver cuántos tenemos de correcto. Vamos a tratar de hacerlos entre todos, ¿sí? Reiniciar y comience. Yo lo voy a detener. ¿Qué les parece que es esto? ¿Hacemos entre todos? ¿Todos pueden ver? Sí. Bueno, ¿hay Sí. QRS? Sí, hay QRS y hay P. ¿Hay P? Ay, no hay P. No hay P. P sí. ¿Hay o no hay P? No. Acá les dice que es 86 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Venimos, fíjense que está, vamos acá, ¿es una bradicardia? Una taquicardia puede ser, sinusual. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Es una fibrilación? ¿Es una taquicardia auricular? No. No, porque no se ve la No. P. No se ve P. Entonces, ¿vamos a los ventrículos? Los ventrículos. Vamos a los ventrículos. Y los ventrículos, acá lo que pasa es que hay otras patologías que son más específicas. Si yo quisiera ver, tendría que ver el síndrome WPW, ¿sí? Que son los tipos de bloqueos. Entonces, por eso digo, primero tendríamos que estudiarlos un poquito, ¿sí? Para mí este es un ritmo, ¿sí? ¿Qué hay? Hay un ritmo nódulo auricular, pausa Sí. sinusal, bloqueo nodal. ¿Se ve P? No. No. ¿Sí? Pruebe otra vez, me dice, el R. Ese está sobre la línea, No, debería abajo, estar por sobre abajo. la línea. Entonces dijimos que... Bradicardia sinusal. ¿Cómo? Bradicardia sinusal. A ver. No. Último intento. ¿Quién tira? Un ritmo nodal. Un ritmo nodal. No. 4 intentos vamos, Por ejemplo, ven, yo no les voy a mentir. Yo tendría que volver a recordar qué era esto. Idioventricular. Ujú. No. Taquicardia supraventricular, no. ¿Puede ser? Taquicardia supraventricular. Usted correctamente identificó 0 ritmo de 7. Total, no se desanime. Un poco más de práctica.
¿Sí? Le Qué pifiamos. desastre. Le pifiamos. ¿Sí? Vamos otra vez. Opciones. Vamos a ver el juego. ¿Qué era? ¿Sí? Acá pueden ir viendo todo. Esperen que lo busco a ver qué era el de recién, para que no quedemos con la duda. Ahí está. Ahí. ¿Sí? Era un ritmo nodal acelerado. ¿Sí? No lo íbamos a adivinar, ¿eh? Y lo que pasa es que para eso es, y acá te dice, este ritmo es debido a un incremento automático en la unión, probablemente asociado con un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático y la hipoxia. Las características principales de este ritmo incluyen latidos entre 60 y 100 por minuto, o ausentes con onda P invertida. ¿Ven? Que tiene la onda P invertida. Intervalo, ¿ven? Que eso, por ejemplo, por ahí es una característica de este ritmo, que tiene la onda P, pero al revés, para abajo. ¿Sí? Por eso es que hay muchas cuestiones que uno tiene que empezar a analizar y que, bueno, no son tantas, son 16 opciones, 17 opciones. Uno tendría que tratar de entenderlo. La taquicardia auricular, es lo que yo les decía, de tener. ¿Qué pasaba en la taquicardia auricular? ¿Había P? Sí. QRS, sí. T, sí, siempre estaba. La bradicardia, fíjense que está lento, pero está todo. Fíjense lo que era una fibrilación. ¿Ven que acá no hay nada de ritmo? Esto está fibrilado. No hay Q, no hay R, no hay S, no. No hay nada. Y en la Nada. taquicardia, ven que es parejito. ¿Sí? Ajá. Y hay Sí. Q, R, S, T, pero todo parejito, pero muy acelerado. Déjenme ver qué era este, que no me acuerdo. Ahí está. Ritmo intraventricular. Bueno, chicos, un poco, les vuelvo a decir, mañana vamos a tratar de jugar con esto, vamos a ir aprendiendo un poquito más, vamos a hacer equipos. Así que bueno, a las 10 de la ¿Este lo mañana... subió al campus, profe? ¿Cómo? ¿Este está subido en el campus? Yo se No, lo... había mandado en el WhatsApp, lo había mandado, profe. Sí, Ah, porque no, yo del WhatsApp no sé por qué no lo pude abrir. y Porque es por la Porque el computadora. celular no se por puede. el celular no vas a poder, Ah, pero sí por la compu. Voy a probar subirlo ahora al grupo, no sé, en el formato que esté, ¿sí? A ver si... Al grupo, al campus, digo, a ver qué onda, ¿sí? Bueno. bueno. Yo los ¿Por mail lo dejo... puede enviar, profe? ¿Cómo? ¿Por mail lo puede enviar? No sé. Pero igual es lo mismo, por más que te lo mande como te lo mande, el mismo formato. No Sí, sé. hay que Claro, bajar. no va a Está bien, cambiar. porque yo al mail lo puedo abrir en la compu Claro. Y el y lo WhatsApp... puedo Y bajar pero a la compu. Tenés que instalar, lo tenés que instalar porque yo bajé una aplicación para instalarlo en la computadora. Yo no me bajé nada, ¿eh? Lo descargué y nada más. Ah, a mí no me permitía, me pedía una aplicación para descargarlo, profe. No, yo lo descargué y nada más, así que... Bueno, esperen que dejo de grabar. Uy. Detener grabación.